Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles paz, unidad en el amor, salud, bienestar y bueno, que el Señor acompañe a las familias que hoy viven estos procesos de recuperación del COVID-19, pidiéndole pues al Señor que pase su mano sanadora sobre ellos, que haga su voluntad en la vida de ellos, que sea la fortaleza de sus familiares, amigos y seres queridos, ¿no? Que si bien el tiempo se presenta como algo difícil en este momento, en algunas partes del mundo, también sabemos, Señor, que tú te haces presente y sabemos también que tú vas a pasar tu mano sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy nos piden oración, ¿no? Hoy tenemos una semilla agustiniana bien interesante. Es de las primeras obras de Agustín, en las que Agustín pues plantea el tema de algo que de pronto hoy, bajo visto solo desde el concepto que lo expresa, pues no sería muy acogido, ¿no? El libro o el texto que consideramos hoy es el de vera religión, el de la verdadera religión, que en el fondo lo que quiere decir Agustín es cuál es aquella religión que verdaderamente sirve al hombre para significar su historia, su vida. ¿Cuál es la verdadera religión que le permite establecer un nexo, una comunicación íntima entre su humanidad y la divinidad que es Dios? ¿Cuál es la verdadera religión que le permite apropiarse de los valores fundamentales para las grandes o pequeñas decisiones de la vida? ¿Cuál es la religión que permite una comunicación más asertiva con Dios desde la experiencia de la vida, ¿no? Hoy este texto, aunque vemos solamente el de la parte espiritual, vamos a considerar también algunos elementos del camino de la materialidad del hombre hacia el encuentro con Dios, ¿no? Ahora bien, el texto nos ubica en el terreno hoy de el hombre nuevo, el hombre espiritual. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Escuchemos el texto, miren. Dice Agustín, el hombre nuevo espiritual y celestial tiene también a su manera algunas edades espirituales que no se cuentan por años. Ojo, este proceso de edades espirituales no se cuentan por años, sino por los progresos que el espíritu realiza. O sea, cómo va madurando el espíritu en su proceso de maduración espiritual. Agustín dice que como todo en la vida, todo es un proceso, ¿no? Ahora, Agustín describe algunas etapas en las que el espíritu experimenta progresivamente esa madurez de encuentro con Dios, ¿no? Te dice, la primera etapa, la primera, se amamanta en el regazo provechoso de la historia que lo nutre con sus ejemplos. Esto es bien interesante. La primera etapa es aquella que informa sobre las historias que nutre con ejemplos, lo que se ve, la historia de la humanidad tal y como acontece, ¿no? En la segunda etapa, olvidándose de lo humano, se encamina a lo divino, o sea, no olvidándose de lo humano que va a dejar de ser humano, no, sino no dándole la primacía solo a las cosas humanas, se encamina a su búsqueda de lo divino
y saltando del regazo de la autoridad de los hombres, se esfuerza con la razón. Entonces, fíjate, ya comienza una inquietud de búsqueda espiritual, saltando del regazo de la autoridad, de lo que dicen unos a lo que dicen otros, a la autoridad de lo que se esfuerzan con la razón. O sea, ya yo me cuestiono, ya no por lo que me dicen los otros, ya no por la autoridad de los otros, sino porque mi razón y mi corazón pues me van diciendo que hay algo más. Entonces ya voy madurando. Entonces me voy preguntando por las cosas espirituales, no solo por lo que me dicen los otros, sino con la razón. La tercera etapa que describe: disfruta interiormente de cierto gozo conyugal porque se espiritualiza la porción inferior. O sea, vive de una manera gozosa y placentera la vida espiritual. O sea, le satisface, le agrada, la siente, se goza, se siente. Esto es bien interesante, se siente en las vivencias espirituales. Por ejemplo, en la vida de oración, en la contemplación, en el silencio como escenario propicio para escuchar a Dios y a nosotros mismos. Entonces, disfruta interiormente de cierto gozo porque se espiritualiza la porción inferior. O sea, las cosas más bellas que me suceden en mi vida corporal, en mi experiencia humana, las espiritualizo, es decir, las pongo en Dios. Pienso que desde Dios todas las cosas bellas que puedo vivir en mí son gracia de Dios, son beneficio de Dios, son regalo de Dios. Fíjense cómo avanza esto. En la cuarta etapa, todo lo anterior se asegura y se ordena. Es bien interesante. En la cuarta etapa, todo lo anterior se asegura y se ordena. O sea, sé que no solamente vivo en un mundo, sé que no solamente porque me dicen que hay una realidad superior la creo, sino porque yo la experimento, porque yo la puedo pensar independientemente de lo que digan los demás, y porque también voy avanzando, voy encontrando en esa realidad mía humana, en la más humana que tengo, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis encuentros con los otros, un gozo espiritual, que fíjense el modo como Agustín lo dice, un cierto gozo conyugal. Y cuando habla de lo conyugal es bien interesante, pero como de esa unión entre lo material y lo espiritual que se va viendo de una manera diferente, ¿no? La quinta etapa, fíjense que esto es bien interesante, la quinta etapa es apacible y tranquila y se solaza en las riquezas del reino inalterable de la sabiduría. Fíjense que esto es bien interesante. En la quinta etapa es apacible y tranquila, o sea, ya no hay la ofuscación, ya no hay el afán, ya no hay las carreras, ya no hay el apego desmesurado y enfermo, ya no hay el sufrimiento por la terrenalidad ni por la vida, porque ya se goza de cosas espirituales también y sabe uno que lo de aquí tiene que ir pasando, que lo de aquí lo necesita, que lo de aquí lo puede disfrutar, que lo de aquí lo puede gozar, pero ya se vive de una manera apacible y tranquila la relación con las cosas que antes de pronto eran sujetas a la posesión, sujetas al egoísmo, sujetas a ella, o sea, nos dejábamos esclavizar siempre y en todo momento por ellas. Entonces nos dice, en esa quinta etapa es apacible y tranquila y en las riquezas del reino inalterable de la sabiduría. Ya miro la vida con unos ojos, con ojos diferentes. Ya pienso que disfruto mejor los momentos de la vida, los acontecimientos, los encuentros. En la misma pareja, por ejemplo, una intimidad gozosa, que ya no es solamente el afán desbordante de la pasión, sino el cariño, la ternura, el encuentro. Ya no son las cosas, porque tenemos conciencia de que las cosas por ellas mismas no nos hacen felices. La sexta nos dice en esa sexta etapa
trae la transformación completa de la vida eterna, trascendiendo todo lo temporal. En la sexta etapa no estoy totalmente apegado a muchas cosas. Lo que necesito para vivir lo necesito, lo que disfruto lo disfruto en lo inmediato, pero ya vivo un poco esa transformación completa hacia ese deseo de la vida eterna, hacia ese deseo de saber que aquí, por bueno que sea, no se realiza la completez y la plenitud de la existencia. Ya pienso en la vida eterna como el mayor premio, sin descuidar la que tengo aquí, viviéndola tal cual, pero ya con el alma despegada de muchas cosas que la habían atormentado y que la habían esclavizado en etapas anteriores de la vida. Y luego dice la séptima, es el descanso eterno y la dicha perpetua que ya no tiene edades. Qué interesante es el encuentro cara a cara con el Padre. Esa séptima es el descanso eterno, es la vida perpetua, es aquella que ya nuestros hermanos y hermanas que han vivido el paso por esta vida, pues desde donde ya se encuentran. Entonces ya es decir, estamos y aspiramos en esa última etapa a vivir, a anhelar y a desear la vida eterna. Fíjense que aquí ya no hay miedo a la muerte, porque la muerte no tiene la victoria, la muerte no tiene la última palabra. Aquí las cuestiones son muy, pero muy, muy diferentes, porque aquí es ya desear las moradas eternas, es ya sentir que lo de aquí es para acá, para las necesidades pasajeras de acá, para los goces y los disfrutes de acá, pero que hay un deseo de una vida que es plena y completa y que ya no tengo miedo de partir. Esta es la experiencia de tantos seres humanos. Fíjense que no hablo y no pretendo hablar de un desprecio de lo terreno, no. Somos tierra, somos barro, pero somos barro santo hecho por Dios. Somos muy bellos, somos muy bien hechos. Tenemos todas las condiciones para construir bellamente, satisfactoria y gozosamente esto, pero no olvidar que hay un gozo que solamente es posible desde ese escenario de lo espiritual, ¿no? Es bien interesante. Fíjense ustedes este texto que leemos hoy del libro de Vera Religión. Vamos a hacer un pequeño comentario del texto porque me parece que vale la pena, ¿no? Mire, el texto dice así. El comentario, mire, es un texto muy interesante y sugestivo el del libro de la verdadera religión. Este texto está precedido por otro en el que Agustín hace referencia a los 6 estados de la vida del hombre desde que nace hasta que muere. Fíjense que es muy interesante. Previo a este texto, hay un texto de Agustín que de pronto saben que mañana probablemente hago la reflexión de esas 6 etapas y estados de la vida del hombre desde que nace hasta que se muere. La etapa de la vida de la terrenalidad del hombre. Entonces fíjense, él los coloca como los estados de la vida carnal y los estados del hombre en su dimensión de terrenalidad, de temporalidad, y luego hace los estados de vida espiritual, que fue los que consideramos hoy, y que estos son los que el hombre elige. Ahí están los de la tierra, que son los que nos vienen dados, y están los espirituales, que son los que el hombre va eligiendo en las pequeñas y grandes decisiones que toma. Digamos que en este momento estamos hablando de un Agustín muy joven, del Agustín del 388. Estamos en sus primeras obras. Es un texto inmediatamente después de la conversión. Es un texto que ya va marcando obviamente el talante de un Agustín que se pregunta en profundidad sobre el sentido de la vida y sobre el sentido de las cosas que piensa y hace. Y nos coloca hoy en un gran cuestionamiento. ¿Cuál es el gran cuestionamiento que nos propone Agustín hoy? ¿Cuál es el destino espiritual del hombre? ¿Cómo puede caminar hacia una progresiva identificación completa con Dios, superando, no renunciando como tal, superando, trascendiendo a la carne, hecho que lo coloca
a veces en una idea platónica pesimista del cuerpo. Digamos que muchas veces se había pensado el cuerpo como una cárcel del alma. Entonces el cuerpo era malo, el cuerpo tenía cosas que no servían, el cuerpo hay que castigarlo, el cuerpo hay que domarlo. No, el cuerpo hay que armonizarlo, diría yo. ¿No? Todo lo que vive el hombre, todo lo que siente el hombre, todo lo que constituye al hombre en su terrenalidad también es bello. Entonces, a veces lo colocaban en algunos momentos de la historia misma del cristianismo con un pesimismo de cara al cuerpo. El cuerpo es algo que debemos salir de él y lo único que vale es el alma. No, este cuerpo también vale, este cuerpo tiene un valor, este cuerpo es tan importante que Dios escogió un cuerpo, se hizo carne en medio de nosotros, ¿no? Entonces el cuerpo es importante, el cuerpo es el espacio, es el elemento desde el cual cumplimos una misión en esta historia humana. Entonces a veces se veía un tanto negativo a esto, las etapas de la materialidad del hombre. Entonces nos narra y nos dice cómo el punto de llegada último es Dios. Después viene una comparación con los pasos de la humanidad y la historia de la salvación. Propone 7 pasos para progresar en la vida espiritual, que es los que describimos al principio. El que quiera volver, vuelve y lo repasa en esa primera reflexión que hicimos. Entonces propone 7 pasos para progresar en la vida espiritual, ¿no? Entonces, bien interesante el modo como Agustín entiende que la vida es un camino de madurez progresiva hacia una comprensión, y no solo hacia una comprensión, sino hacia una vivencia profunda del encuentro y la intimidad con Dios en el escenario del corazón. Agustín, esta semana de hecho voy a estar próxima semana trabajando un poco con Radio María, algún escenario sobre la espiritualidad agustiniana, en concreto el método de la interioridad, que es lo que desarrollamos aquí permanentemente, ¿no? Entonces es bien interesante ver que todos nosotros vamos haciendo un camino gradual de progreso espiritual, de madurez, que como llegará al deseo incontenible de la vida eterna, de la eterna bienaventuranza, es decir, del encuentro con Dios, cuando ya no habrá miedo, sino que aquí vivimos lo que tenemos que vivir y como tenemos que vivirlo, en lo que Dios nos propone y en el camino que nos propone su amado Hijo Jesucristo. Pero allá en el corazón desear el deseo de la vida eterna. Bueno, nos vemos en la tarde, si Dios nos presta la vida, en la Santa Eucaristía, y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gran abrazo, una gran bendición. Saludo a Bertica Leal, a Adolfo y a todos los que se han conectado aquí. Dios los guarde.